Llegó el 12 de agosto. Lo que viene es más grande que lo que perdiste hoy. Es 12 de agosto. Y si anoche le pediste a Dios que te devolviera algo que perdiste, quiero decirte algo antes de empezar. Lo que viene no es solo una devolución, es más grande que lo que se fue. Quédate hasta el final, porque vamos a ver por qué eso no es una exageración, sino una promesa escrita hace miles de años. Antes de continuar, algo importante. El 12 de agosto no tiene ningún poder mágico. No es una fecha de la suerte, ni un ritual, ni una casualidad numerológica. Es simplemente el día en que decidimos, juntos, detenernos a mirar una verdad de la palabra de Dios. Lo que va a cambiar hoy, si algo cambia, no lo hace el calendario. Lo hace la decisión que tomes con lo que vas a escuchar. Bienvenido si estás en México, bienvenida si nos ves desde Argentina. Saludos a toda Colombia, que siempre nos acompaña fiel. Y a los Estados Unidos, especialmente a los que empiezan el día muy temprano para vernos. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves hoy. Ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Si esta es la primera vez que ves un video de este canal, quiero darte la bienvenida. Cada noche compartimos un mensaje corto, basado en la Biblia, pensado para acompañarte antes de dormir. No cobramos nada por estar aquí, y nunca lo haremos por el mensaje en sí. Lo único que te pedimos es que, si esto te ayuda, te quedes, te suscribas y sigas caminando con nosotros. Ayer hablamos de restitución, de que Dios no solo repara lo que se rompió, sino que devuelve lo que específicamente se perdió. Hoy vamos un paso más allá, porque hay una diferencia entre recibir de vuelta algo y recibir algo mayor a lo que tenías antes. Eso es lo que la Biblia llama gloria postrera. Vamos al profeta Ageo, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo, pero el nuevo templo se veía pequeño, pobre, comparado con el primero. Los ancianos que habían visto el templo original lloraban al ver la diferencia. Ese primer templo había sido destruido años atrás, junto con casi todo lo que el pueblo conocía como su identidad. Volver a empezar, después de una pérdida tan grande, se sentía como construir una copia pobre de lo que ya no existía. Y en medio de ese llanto, Dios habla algo que nadie esperaba. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No dice igual a la primera, dice mayor. Lo que se está reconstruyendo en tu vida ahora mismo, aunque hoy se vea más pequeño que lo que perdiste, no está destinado a quedarse pequeño. Dios no reconstruye para que te conformes con menos. Reconstruye para que un día mires atrás y entiendas que lo de ahora es mayor que lo de antes. Quiero mostrarte otro ejemplo, esta vez de todo un pueblo, no solo de una persona. El pueblo de Israel salió de Egipto, donde habían sido esclavos. Perdieron su libertad durante 400 años. Cuando finalmente salieron, Dios no los llevó de regreso a como era antes. Los llevó a una tierra distinta, descrita en Deuteronomio capítulo 8 como una tierra de arroyos, de fuentes, de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, de aceite de oliva y de miel. Una tierra donde dice el texto, no te faltará nada. Egipto, el lugar de su esclavitud, tenía comida, pero era la comida de otro, servida a cambio de su libertad. La tierra prometida tenía comida propia, cultivada con sus propias manos, en su propia tierra. No es la misma provisión. Es una provisión mayor, con dignidad incluida. Pero ese mismo capítulo advierte algo importante. Cuando comas y te sacies, no te olvides de quien te sacó de la esclavitud. La abundancia que viene después de una pérdida grande trae consigo una tentación real, olvidar de dónde salimos y a quién se lo debemos.
Este es un cuidado que quiero que te lleves de este mensaje. Cuando llegue lo mayor que viene, no dejes que la abundancia te haga olvidar la fidelidad que te sostuvo en la escasez. La generación que salió de Egipto tardó 40 años en cruzar el desierto. No porque Dios se demorara, sino porque hubo que procesar, aprender y en muchos casos sanar heridas antes de poder recibir la tierra prometida. Si sientes que tu proceso ha tardado más de lo que esperabas, esta historia te dice algo importante. El tiempo del desierto no es tiempo perdido, es tiempo de preparación para recibir algo que la versión antigua de ti tal vez no hubiera sabido sostener. Quiero llevarte a otra historia, quizás la más clara de todas sobre esto. La historia de José, en el libro de Génesis. José fue vendido por sus propios hermanos. Pasó años como esclavo y después años en una cárcel, acusado injustamente. Perdió su casa, su familia, su libertad y su nombre. Todo lo que un joven podía perder, José lo perdió. Pero el texto dice algo que fácilmente se pasa por alto. Hubo primero 7 años de escasez que ya venían, y antes de esos 7 años difíciles, Dios ya había preparado 7 años de abundancia. La escasez no fue la última palabra sobre la vida de José, fue solamente una etapa dentro de un plan mucho más largo. Cuando finalmente José llega al palacio de Egipto, tiene 2 hijos, y los nombres que les pone son una confesión, no solo un nombre bonito. Al primero lo llama Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. No dice que Dios borró el dolor de la memoria, dice que Dios le dio un peso nuevo, tan grande que el dolor viejo dejó de dominarlo. Al segundo hijo lo llama Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fíjate bien en esa frase. No dice en otra tierra, dice en la tierra de mi aflicción. El mismo lugar donde José sufrió fue después el lugar donde Dios lo hizo fructificar. A veces pensamos que la restitución solo puede llegar si cambiamos de escenario por completo. Pero José nos enseña que Dios también sabe hacer florecer justo donde antes solo hubo dolor. Años después, los mismos hermanos que lo vendieron llegaron a Egipto buscando comida, sin saber que estaban frente a José. Se inclinaron ante él sin reconocerlo, cumpliendo, sin darse cuenta, un sueño que José había tenido de joven y por el cual ellos mismos lo odiaron. Lo que en su momento pareció una fantasía arrogante de un muchacho, terminó siendo exactamente lo que Dios había preparado, solo que llegó por un camino de dolor que nadie hubiera elegido. Hay otra historia, más pequeña en apariencia, pero igual de poderosa. Segundo de Reyes, capítulo 4. La historia de la viuda de un profeta. Su esposo murió dejándola con deudas. Un acreedor venía a llevarse a sus 2 hijos como esclavos para pagar esa deuda. Ella acude a Eliseo desesperada. Eliseo le pregunta algo directo. ¿Qué tienes en casa? Ella responde que no tiene nada, solo una vasija de aceite. Fíjate bien en la pregunta de Eliseo. No le preguntó qué había perdido. Le preguntó qué le quedaba. Eliseo le dice que pida vasijas prestadas a sus vecinos, tantas como pueda conseguir, y que no sean pocas. Ella obedece, cierra la puerta con sus hijos adentro y empieza a verter el poco aceite que tenía en cada vasija prestada. El aceite no se detiene hasta que se acaban las vasijas. No se acaba porque la vasija original creciera mágicamente sin que ella hiciera nada. Se acaba porque ella salió a buscar recipientes, y Dios multiplicó lo poco que tenía hasta llenar todo lo que ella había preparado para recibir. Vende el aceite, paga la deuda, y le queda todavía para vivir con sus hijos. Esta historia enseña algo que las otras no dijeron tan claro.
A veces, la restitución mayor depende de cuántas vasijas estás dispuesto a preparar para recibirla. Si solo esperas una bendición pequeña, quizás sea lo único que tengas espacio para recibir. Prepararte no es forzar a Dios a darte más, es abrir espacio real para lo que Él ya quiere darte. Vamos ahora al profeta Isaías, capítulo 61, versículo 7. Este capítulo se dirige a un pueblo que llevaba mucho tiempo de luto, simbólicamente vestido de ceniza en vez de fiesta. Dios le habla a un pueblo que había cargado vergüenza y confusión durante mucho tiempo, y les dice: en lugar de vuestra doble confusión, poseerán doble, no simple. No dice, recibirán de vuelta lo que perdieron, en la misma medida. Dice doble. Esto no significa que Dios trabaja con matemáticas exactas, como si cada pérdida tuviera un número fijo de devolución. Significa algo más profundo, que la generosidad de Dios, cuando restituye, no se detiene en el punto exacto donde tú perdiste. Sigue avanzando, más allá del punto de partida. Quiero traerte una historia más, esta vez del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 3. Había un hombre cojo de nacimiento, que cada día era cargado hasta la puerta del templo, llamada La Hermosa, para pedir limosna. Pedro y Juan pasan por ahí, y el hombre les pide dinero, como hacía con todos los que pasaban. Pedro le dice algo que el hombre no esperaba: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El hombre pedía una moneda. Pedro le ofreció caminar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro lo toma de la mano, lo levanta, y al instante los pies y los tobillos del hombre se fortalecen. El texto dice que el hombre entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Fíjate en el contraste. Él pedía lo mínimo, una limosna para sobrevivir un día más. Recibió algo que cambió el resto de su vida. Esto es exactamente lo que hemos visto en todos los ejemplos de hoy. No estamos hablando de que Dios simplemente te devuelva la moneda que perdiste. Estamos hablando de un Dios que cuando decide restituir, muchas veces te da algo que ni siquiera sabías pedir. El hombre llevaba probablemente años, quizás toda su vida, sentado en esa misma puerta. Nadie a su alrededor esperaba que ese día fuera distinto a los demás. A veces, lo que viene más grande llega justo en un día que parecía completamente normal, como cualquier otro 12 de agosto. No por magia de la fecha, como ya dijimos, sino porque Dios elige moverse cuando Él decide, no cuando el calendario lo indica. Ahora quiero traerte una palabra del apóstol Pablo que él mismo escribió desde una situación muy difícil. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Pablo estaba enfrentando persecución, cansancio físico y pérdidas constantes por causa de su fe. Y aún así escribe: nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate en el contraste que él mismo hace. Llama a su sufrimiento leve y momentáneo. No porque no doliera de verdad, sino porque lo está comparando con algo mucho más grande que viene después. Pablo no está negando el dolor presente, está poniendo ese dolor al lado de una promesa tan grande que el dolor se vuelve pequeño en comparación. De hecho, el versículo 18 de ese mismo pasaje dice que no debemos poner la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve, dice Pablo, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Lo que perdiste era visible, y por eso dolió tanto. Lo que Dios prepara como restitución muchas veces empieza siendo invisible, y por eso cuesta más creerlo al principio. Eso es exactamente lo que estamos hablando hoy. No se trata de fingir que lo perdido no dolió. Se trata de creer que lo que viene puede ser más grande que ese dolor.
quiero ser honesto contigo en este punto, porque no todo se siente igual. Hay pérdidas de un tipo, como una oportunidad, una decisión o una etapa que se cerró, donde tiene sentido esperar una restitución mayor con el tiempo. Pero hay pérdidas de otro tipo, como la muerte de alguien amado, una enfermedad grave o un abuso sufrido, donde ninguna palabra sobre algo mayor que viene debe usarse para apurar tu proceso de duelo. Si estás cargando una pérdida de ese segundo tipo, este mensaje no busca apresurarte a sentirte mejor hoy mismo. Busca simplemente dejar una puerta abierta a la esperanza para cuando tu corazón esté listo. Y si el dolor de ese duelo se ha vuelto demasiado pesado para llevarlo solo, buscar a un consejero, un pastor de confianza o un profesional de salud mental es un acto de sabiduría, no de debilidad. Quiero detenerme un momento, porque sé que no todos los que están viendo este video sienten hoy que algo cambió. 14 días es poco tiempo para un proceso que, en la vida real, a veces toma meses o años. Si llevas este camino con nosotros y todavía no ves nada distinto, eso no significa que Dios te haya ignorado. José vio la restitución después de 13 años. La viuda del aceite la vio en un solo día. Caleb, del que hablamos hace unos días, la vio después de 45 años. El tiempo de Dios no es una fórmula que puedas calcular contando días en un calendario. Lo que sí puedes hacer es seguir sembrando, seguir orando, seguir preparando vasijas, mientras confías en que la cosecha tiene su propio tiempo. Y si después de sincerarte contigo mismo sientes que no hay ninguna señal, ningún movimiento, ninguna paz, eso también es información valiosa, no una condena. A veces significa que hace falta más tiempo. A veces significa que hace falta un paso concreto de tu parte. Y a veces significa que necesitas hablar con alguien de confianza sobre lo que estás cargando. Antes de cerrar, quiero darte algo práctico, no solo teoría. ¿Cómo reconocer que algo mayor podría estar en camino sin caer en falsas expectativas? Primera señal, sientes una paz nueva sobre algo que antes te generaba ansiedad, aunque nada haya cambiado todavía en lo externo. Segunda señal, aparecen puertas pequeñas, oportunidades que parecen menores, pero que antes ni siquiera veías. Tercera señal, personas de las que hace tiempo no sabías nada, vuelven a aparecer en tu camino, a veces con información, ayuda o simplemente compañía. Cuarta señal, sientes el impulso de dar un paso concreto, como la viuda buscando vasijas, o la tsunamita presentándose ante el rey. Ninguna de estas señales es una garantía absoluta, ni una fórmula matemática. Son simplemente patrones que aparecen una y otra vez en las historias que vimos hoy. Lo importante no es obsesionarte buscando señales todos los días, es mantener el corazón atento, sin ansiedad, confiando en que Dios cumple lo que promete en su tiempo. Y si después de un tiempo razonable sigues sin ver ninguna señal, eso no es evidencia de que Dios te olvidó. Puede ser simplemente que tu 40 años en el desierto todavía no ha terminado, como le pasó a la generación que salió de Egipto. Quiero cerrar la parte de enseñanza con un versículo corto, pero que resume todo lo que hemos visto en este plan. Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. No dice que la noche no existirá. La reconoce completamente, pero le pone un límite. Durará, no se quedará para siempre, y después de la noche promete una mañana. No una mañana igual a la noche anterior, una mañana de alegría. Si estos 14 días fueron tu noche, este video de hoy quiere ser, aunque sea en parte, el anuncio de esa mañana. Ahora quiero cerrar la enseñanza de hoy con una palabra que resume todo lo que hemos visto en estos 14 días. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. No exactamente lo que pedimos, ni siquiera lo que imaginamos, mucho más de eso. Esto no es una fórmula para exigir que Dios te dé algo específico, y mucho menos una excusa para forzar a otra persona a devolverte algo que ya no te pertenece. Es una invitación a soltar el control sobre cómo debe verse exactamente tu restitución, confiando en que Dios puede imaginar algo mejor de lo que tú mismo pediste. Esto tampoco es una fórmula mágica para que dejes de esforzarte, de trabajar o de tomar decisiones responsables, esperando que todo caiga del cielo sin ningún paso de tu parte. José trabajó con excelencia incluso en la cárcel. La mujer sunamita, de la que hablamos ayer, se presentó ella misma ante el rey en vez de solo esperar en silencio. La fe que hoy estamos describiendo camina junto a la acción, no en lugar de ella. Si lo que perdiste está relacionado con una inversión, una deuda o un negocio, por favor no tomes ninguna decisión financiera grande basándote solo en la emoción de este video. Habla primero con alguien capacitado, revisa los números con calma y deja que la sabiduría acompañe a la fe. Ahora quiero pedirte algo, porque hoy es un día distinto a los demás 14 días que llevamos juntos. Este es el último video de un plan que empezamos hace 2 semanas, cuando este canal apenas tenía entre 60 y 80 vistas por video. Empezamos el 30 de julio, hablando del desánimo, de esas ganas de tirar la toalla justo antes de que algo cambiara. El 1 de agosto llegó un arco completo sobre puertas que Dios estaba por abrir, con un río que se llenó de agua sin que se viera viento ni lluvia. Los primeros días de agosto hablamos de todo lo que Dios hizo en julio sin que lo notáramos, y de por qué a veces permite la espera. El 6 de agosto cerramos ese arco de las puertas abiertas con el camino de Edom, el lugar por donde nadie esperaba que llegara el agua. El 7 de agosto hablamos de lo que Dios quita y de por qué a veces quitar algo es, en realidad, protegernos. El 8 y el 9 de agosto vivimos el arco de soltar, con Jacob luchando toda la noche hasta el amanecer, y las bodas de Caná, donde el mejor vino se sirvió al final. El 10 de agosto hablamos de empezar de nuevo, no por una fecha especial, sino porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ayer, 11 de agosto, empezamos a hablar de restitución, la promesa de Joel de devolver los años que la langosta comió. Y hoy cerramos con esta palabra: lo que viene puede ser más grande que todo lo que se fue. Si nos acompañaste incluso en un solo día de este camino, quiero agradecerte de corazón. No fue un algoritmo el que sostuvo este canal. Fueron personas reales viendo, comentando, compartiendo y sobre todo orando junto con nosotros cada noche. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es un buen momento para hacerlo. Activa también la campanita para no perderte los próximos mensajes que vienen. Y si sientes que hoy Dios te habló sobre algo que se te va a devolver más grande de lo que perdiste, quiero que lo confirmes conmigo. Escribe la palabra avanzo en los comentarios. Solo esa palabra, avanzo, como una declaración de que decides seguir adelante, confiando en lo que viene. Voy a leer varios de esos comentarios, así que no tengas miedo de escribir el tuyo. Comparte también este video con alguien que necesite escuchar hoy que lo que viene puede ser mayor que lo que se fue. Antes de orar, quiero recordarte una vez más lo que dijimos al inicio. Ninguna fecha tiene poder para cambiar tu vida por sí sola. Lo que realmente cambia las cosas es la decisión que tomas hoy, sostenida día tras día, no solo el sentimiento de esta noche. Ahora sí. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por este camino de 14 días que recorrimos junto a quien nos ve hoy.
Gracias porque tú no eres un Dios que solo repara lo roto, sino un Dios que hace mayor lo que antes parecía perdido para siempre. Te pido por cada persona que está viendo este video ahora mismo. Si hay alguien cargando una pérdida del primer tipo, una oportunidad, una relación, una decisión, te pido que le muestres con claridad qué le corresponde reclamar y qué le toca soltar en tus manos. Si hay alguien cargando una pérdida más profunda, una muerte, una enfermedad, un dolor que no eligió, te pido que seas tú mismo quien sostenga ese duelo, sin que nadie le apure el proceso con palabras fáciles. Dale a cada uno la sabiduría para buscar ayuda profesional cuando la necesite y la humildad para no tomar decisiones grandes solo por la emoción de un momento. Como hiciste con el pueblo que salió de Egipto, llévanos a un lugar mejor que el que dejamos atrás y ayúdanos a nunca olvidar de dónde nos sacaste. Como hiciste con la viuda del aceite, multiplica lo poco que tenemos en las manos y danos la fe para preparar espacio para recibirlo. Como hiciste con el hombre de la puerta la hermosa, danos más de lo que nos atrevemos a pedir. Como prometiste en el Salmo 30, convierte el llanto de estas 2 semanas en la alegría de una nueva mañana. Como hiciste con José, haznos fructificar incluso en la tierra donde antes solo hubo aflicción. Como prometiste a través de Ageo, que la gloria postrera sea mayor que la primera en la vida de cada uno que nos ve hoy. Y como escribió Pablo, ayúdanos a ver nuestro dolor presente como leve y momentáneo, comparado con el peso eterno de gloria que tú ya preparaste. Y como nos enseñaste en Efesios, haz mucho más abundantemente de lo que cualquiera de nosotros se atrevió a pedir esta noche. Gracias por estos 14 días de camino junto a cada persona que nos vio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si este mensaje te tocó, no te vayas todavía sin darle like a este video. Ayuda mucho más de lo que te imaginas para que este canal siga llegando a personas que lo necesitan. Escribe "Avanzo" en los comentarios. Dinos tu país y cuéntanos qué esperas que Dios haga más grande en tu vida a partir de hoy. Con esto cerramos un plan de 14 días que empezó siendo un intento de recuperación y que se convirtió en una comunidad real, sostenida por personas como tú. Gracias por caminar cada noche con nosotros. Quiero contarte algo antes de despedirnos. Este plan de 14 días nació después de un momento difícil para este canal, cuando las vistas cayeron mucho más de lo normal. Decidimos no rendirnos y, en cambio, construir un camino claro, día por día, con un propósito detrás de cada mensaje. Ver esta historia llegar hasta hoy, hasta este último video, es en sí mismo una forma de restitución. Todavía no sabemos qué forma tomará el próximo capítulo de este canal, pero sabemos que seguiremos aquí, cada noche, compartiendo la palabra. Si este plan te ayudó, tu comentario contándonos qué aprendiste nos ayuda muchísimo a saber cómo seguir. Y si conoces a alguien que atravesó estas mismas 2 semanas contigo, aunque sea en silencio, etiquétalo en los comentarios o comparte este video con esa persona. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga hoy y que lo que venga en tu vida sea más grande que todo lo que alguna vez se fue.